San Miguel Topilejo es un pueblo originario perteneciente a la alcaldía Tlalpan. Está ubicado al sur de la Ciudad de México y tiene una altura media de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Forma parte del eje neovolcánico transversal y contiene la mayor superficie de suelo de conservación presente en la capital del país. Limita con los pueblos de San Mateo Jalpa, Santiago Tepalcatlalpan, San Francisco Tlanepantla, Parres El Guarda, Ajusco y Magdalena Petlacalco. Del lado de Morelos, limita con el pueblo de Huitzilac. Con el fin de conocer y conservar las distintas formas de vida que habitan en los bosques de San Miguel Topilejo, es que nace la necesidad de realizar un proyecto enfocado al registro y monitoreo de la biodiversidad nativa, entendiendo que para su supervivencia es necesario que un mayor número de personas se informe e involucre en el cuidado de las áreas naturales que aún prevalecen dentro de la ciudad. El monitoreo de biodiversidad nativa consiste en el registro de los grupos biológicos existentes en los bosques pertenecientes a los bienes comunales de San Miguel Topilejo, tales como plantas, mamíferos, anfibios, reptiles, hongos y aves. Cabe señalar que la zona forestal se encuentra bordeada por los volcanes Joyo, Chichinautzin, Oyameyo y Cerro Pelado, y es en sus laderas y cráteres donde un mosaico de pastizales de alta montaña y bosques de coníferas resguardan a múltiples formas de vida silvestre. Las imágenes y videos que tú ves fueron conseguidos a través de múltiples salidas y recorridos en el área de conservación. Para esto, el grupo de monitoreo de la biodiversidad visitó algunos puntos previamente definidos donde realizó búsquedas dirigidas de los distintos grupos biológicos anteriormente mencionados. Como actividad complementaria, fueron instaladas cámaras trampa en senderos y brechas donde hubiese evidencia del paso de fauna. Estos instrumentos nos ayudaron a visualizar, identificar y registrar animales como la codorniz coluda transvolcánica, el conejo mexicano de monte, venado, coyotes, linces o gato montés, zorrillo, armadillo, y tlacuaches. Dada la enorme extensión de la superficie forestal presente en los bienes comunales de San Miguel Topilejo, también nos fue posible registrar la presencia del aguililla cola roja, el carpintero mexicano, papamoscas cardenalito, verdugo americano, chara copetona, capulinero gris, chipe rojo, chinito, golondrina, mirlo primavera, pinzón mexicano, picotuerto rojo, eufonia gorra azul, jilguerito dominico, chipe trepador y gorrión serrano, entre otros. Otros organismos registrados para el presente proyecto son el falso camaleón de montaña o lagarto llorasangre, la víbora de cascabel transvolcánica, la rana de árbol plegada, el lagarto alicante o escorpión, la lagartija espinosa de collar, el tlaconete dorado, la culebra listonada de montaña de cola larga, la salamandra de pies planos, el eslizón chato de las montañas
y la lagartija espinosa transvolcánica. Gracias a la altitud y ubicación que los bosques de San Miguel Topilejo tienen, es posible que durante la temporada de lluvias sus suelos permitan el crecimiento de múltiples especies de hongos, algunos de ellos comestibles. Tal es el caso del tecomate, el hongo colorado, las escobetillas, el mazayel, el hongo trompa de cochino y los gachupines. Hay que mencionar que su consumo y colecta debe de hacerse únicamente bajo la supervisión y acompañamiento de un honguero tradicional que identifique y conozca plenamente la identidad de los distintos y muy diversos hongos que existen en la región. El pueblo originario de San Miguel Topilejo tiene una historia creada simultáneamente con la naturaleza presente en su bosque. Posee especies de plantas registradas por manuscritos tan antiguos como lo es el Códice de la Cruz Badiano, el cual contiene la descripción de ciertas especies que aún hoy en día pueden ser vistas en la comunidad y que en muchos de sus casos se siguen utilizando en sus tratamientos de medicina tradicional. Que forman los bosques de San Miguel Topilejo son principalmente pinos, oyameles, encinos, ocotes, ailes y tepozanes. También existen praderas y claros, donde lo que más abunda es el zacatonal. En Topilejo existen plantas que pueden servir para hacer infusiones, tés. Las más conocidas son el poleo, toronjil, tabaquillo. Seguramente existieron más. Sus usos y beneficios se han ido perdiendo. Por eso creo que proteger y cuidar nuestros bosques debe ser algo importante. Durante los recorridos, la brigada de monitoreo realizaba observaciones de aves con binoculares, búsqueda de animales como lagartijas, serpientes, ranas, conejos y algunas huellas. Algunas de las actividades que realizábamos eran la de levantar datos de la flora. Para esto nosotros tendíamos una línea con una cinta métrica. Con eso podíamos seleccionar las especies, las plantas cercanas, medir su altura y fronda. Ponían algunas redes para capturar aves, poder fotografiarlas, observar e identificar aves. Posteriormente, con mucho cuidado, las liberábamos. Conocer el bosque de esta forma es una oportunidad interesante. Recorrer la zona forestal buscando animales o rastros de ellos es algo que nunca habíamos hecho. Proyectos como este son muy importantes porque nos permite conocer todas las formas de vida que hay en nuestros bosques. La gran diversidad de formas de vida silvestre que has visto solo es posible debido a la gran extensión que aún posee la zona boscosa de los bienes comunales de San Miguel Topilejo. Es gracias a este factor que mamíferos del tamaño de linces, coyotes y venados aún encuentran elementos suficientes para sobrevivir. Hay que mencionar que los factores que favorecen la sobrevivencia de toda la biodiversidad nativa son los mismos que permiten que esta zona pueda ser parte del sostén ambiental que regula la temperatura, disponibilidad de agua potable y amortiguamiento de la contaminación urbana. Es por estos resultados que la conservación de esta zona debería de ser una prioridad para los habitantes de la cuenca del Valle de México. Puedo mencionar
primero tendremos los asentamientos irregulares que sufrimos, la venta irregular de los terrenos por parte de los campesinos. Una de las principales son los incendios que sufre nuestra comunidad. Lo incendian como llevan a pastizar su ganado, para que al próximo año para que salga más pasto. También tenemos la siguiente afectación, que es la venta clandestina de nuestra madera, en otras palabras, la tala. También tenemos la venta de tierra, hay mucho saqueo. Necesitamos el apoyo principalmente en la tala, porque nos hemos dado cuenta en nuestros recorridos que ya son organizaciones. Ya no es una persona o un campesino, ya es una organización, ya es gente que está armada, es gente que se dedica a eso, ¿sí? Ya nuestras brigadas pues no le pueden hacer frente, porque en verdad sí ya ponemos en riesgo su vida. Bueno, por medio de nosotros como representantes de la comunidad, acudimos a instancias del gobierno, ya sea alcaldía, la propiedad agraria, medio ambiente, CONAFOR, las acciones que se toman para conservar. Se atienden con trabajos, a nosotros que le llamamos limpias de brechas, limpias de contrafuego. Esto nos ayuda mucho a que el incendio no se propague o no se extienda más. Tratar de evitar que se queme muy poco. Igual asistimos a instancias del gobierno, en este caso con Profepa, para el cual nos atienda y pueda combatir con su ayuda la tala de nuestros árboles. Y las brigadas suben a cuidar, pues para que no haya incendios, abren brechas para que cuando ocurra un incendio pues puedan pasar rápido con las camionetas a apagar el incendio. Y pues sí, eso es lo que hacen los brigadistas. Fue muy chistoso porque pues nosotros estábamos como muy emocionados y decidimos ir arriba en la camioneta. Entonces pues sí nos dimos un buen golpetazo ahí. Nos dimos cuenta como de los peligros a los que se enfrentan a diario las brigadas que van. Pues es muy bonito ir al bosque y cuidarlo, pero también dentro de esa experiencia me di cuenta que pues las brigadas se rifan literalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no nada más es ir a limpiar o ir a reforestar, también es encontrarse con el frío, con la lluvia, con animales, y eso a mí me hizo como justo hacer conciencia, ¿no? del gran trabajo que hacen las brigadas cuando van allá arriba, ¿no? Es enfrentarse a la naturaleza literalmente. No me imaginaba que hubiera todo eso alrededor de nosotros, ¿no? Poco a poco he ido entendiendo que Topi es como mucho más que el pueblito donde hemos vivido, y me impresiona la cantidad de, pues justo flora, fauna que todavía hay en la ciudad. Como que no es parte del concepto de ciudad que teníamos normalmente. Y bueno, eso ha sido pues increíble porque, o sea, cosas que yo no sabía que todavía había aquí o que yo creía que ya se habían acabado o qué sé yo, como venados, linces, y eso creo que ha despertado muchísima curiosidad por conocer un poco más de qué hay allá afuera y sobre todo cuál es el estado en el que está.
Mi papá conocía mucho el monte y conocía también los hongos. Entonces, pues cuando éramos niños nos traía mi papá a recolectar hongos. Y en una ocasión vino uno de nuestros tíos y se separaron. Pues él también conocía el monte. Pues nos separamos y él se fue por un lado y nosotros por otro. Y ya pues cuando llegó con nosotros nos dijo que había bajado en una joyita y andaba buscando hongos, pero que de repente alzó la mirada hacia arriba y vio que se iba acercando un gato montés. Y pues sí pensó que lo iba a atacar porque empezó ahí en las rocas a afilar sus uñas. Pero pues él dice que empezó a rezar y en eso pues ya se dio la vuelta el gato montés y se fue. Y pues sí, cuando llegó con nosotros pues sí llegó un poco asustado, ¿no? Por lo mismo. Pero pues gracias a Dios pues no le pasó nada. Por decir la víbora cascabel, que ya la conozco, pues yo le tenía un poco de miedo, pero ahora con esto del proyecto, pues ya no me dan tanto miedo y ya la conozco. ¿Sí? En persona. Sí, en persona, en vivo, ya todo. Deben de conservar el área verde, ¿no? Porque es, como se ha dicho una o tres veces, el pulmón pues, del pueblo y parte de la gran ciudad. Porque aquí ya lo que la fauna, el observamiento de las aguas de temporada, pues todo lo capta el suelo, y eso hace a que a través de eso haya agua para la ciudad y para el pueblo. Es importante porque así sabemos lo que hay, por ejemplo, de la flora y fauna, y así poderlo conservar y cuidar más que nada, porque si no sabemos lo que tenemos, pues venimos y hacemos desastres, perjudicamos todo lo que tenemos en nuestros bosques. El proyecto consiste en que podamos ver qué clases de animalitos, vegetales, plantas hay en nuestro monte, para que sepan también, la gente conozca lo que hay y lo pueda cuidar igual que nosotros. Bueno, mucha gente de allá abajo viene a como día de campo y viene a poner lumbradas para ahora sí calentar su comida. Entonces uno les podría decir que cuando ellos se vayan, apaguen bien ese juego, ¿no? Para que se pueda conservar nuestro bosque y no pueda haber incendio. Para nosotros como representantes sí nos interesa y en verdad quisiéramos que la Ciudad de México tomara conciencia. Cuidar nuestros bosques, porque hasta ahorita al sur de la ciudad es el único pulmón para la ciudad. Nosotros le proporcionamos captamos las aguas de los ríos para surtir o seguir en nuestros mantos acuíferos. Nuestros bosques, en este caso los árboles, nos proporcionan más oxígeno. Bueno, mi nombre es Marcos Paz Miranda, soy presidente de Bienes Comunales aquí en San Miguel Topilejo. Mi nombre es Margarita González.
y pues vivo aquí en Topilejo. Hola, yo soy Luis Ángel Reyes y vivo aquí en Topi. Hola, buenas tardes, mi nombre es Guadalupe Pérez Jurado, soy originaria del pueblo de San Miguel Topilejo. Soy Carmela Márquez Romero, y mi lugar de residencia es en el pueblo de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, México. Como has visto, la zona de conservación de los bienes comunales de San Miguel Topilejo es un entorno complejo y enormemente diverso, el cual representa uno de los últimos refugios de la vida silvestre que existen en la Ciudad de México. La supervivencia del bosque y los seres que lo llaman hogar depende completamente de que este entorno natural se mantenga sano y estable. Son muchos los problemas y situaciones que pudiesen perjudicar a este lugar. El simple hecho de estar tan cerca de la ciudad más grande del país lo vuelve vulnerable a los procesos de deterioro ambiental propios de un entorno urbano. La permanencia de este ecosistema a través del tiempo es responsabilidad directa de todos los habitantes de la Ciudad de México. Si queremos seguir disfrutando de los múltiples beneficios que su existencia nos brinda, nuestros hábitos y acciones deben de ser conscientes y congruentes con el cuidado de la naturaleza. Si vas a comprar un mueble, cuestiónate si es que este está hecho con madera proveniente de la tala ilegal. Evita y denuncia la depredación de vida silvestre, así como los asentamientos irregulares. En caso de ser testigo de alguna actividad que ponga en peligro al patrimonio natural de todos los mexicanos, denuncia y procura darle seguimiento. Si quieres disfrutar de las áreas naturales, hazte responsable de tus residuos y no los dejes. Ubica tu fogata en los lugares asignados y asegúrate de apagarla correctamente cuando te retires. Visita únicamente los lugares donde la autoridad local haya designado un aprovechamiento turístico. Si tienes la fortuna de encontrarte con algún ejemplar de vida silvestre, únicamente observa, aprende y permite su paso. Recuerda que tú estás en su casa. Ellos te lo agradecerán.